En principio, y confío que en el final también. Por nuestra parte sí, creo que deberíamos dar una vuelta a todo el mundo a esta situación, que al final es un poco incómoda, y estar jugando en la liga sabiendo que hay jugadores que se pueden ir, que se pueden marchar, esa incertidumbre, la preparación de partidos creo que no es bueno para ningún club. Pero por fin creo que bueno, llega ya el fin de mercado, yo muy contento con el fin de mercado y cómo ha quedado la plantilla, la confección de la plantilla. Creo que bueno, tenemos jugadores jóvenes, jugadores también que conocen la categoría, con mucha ilusión, con mucha hambre, muchas ganas, y al final creo que ha quedado una plantilla muy competitiva, compensada, y que, como dije en su día, pues podemos dar muchísimas alegrías a nuestra afición. Ha sido un buen comienzo. Estoy contento con cómo va la evolución del equipo. Creo que desde el principio he sido claro y que tenemos que ir partido a partido. Ahora tenemos un partido contra el Oviedo muy complicado y el siguiente en casa contra el Español, 2 seguidos. Necesitamos pues ese apoyo de nuestra gente, de nuestra afición, seguir generando ilusión, el que estén con nosotros, el que desde el comienzo, como se dio el otro día en casa, pues se enganche la gente, se ilusione, y gran parte de ello, la culpa la tienen los jugadores, lo que transmitamos en el campo, lo que contagiemos, y nosotros no queremos dejar de desenganchar a nadie, al revés, queremos que cada vez se suben más a la causa, que sigan viniendo toda nuestra afición y cada vez en más número, y que bueno, que se lleven la alegría del resultado, del juego, y que se identifiquen plenamente con lo que ven en el campo. Sí, he escuchado a Álvaro y me ha parecido una rueda de prensa muy interesante. Creo que más transparente no se puede ser. Él tiene las cosas muy claras, además es, creo que crítico, sabe que tiene una gran plantilla en este momento, él recalca lo de en estos instantes con los refuerzos que han llegado, y yo estoy convencido que es un equipo que va a estar peleando arriba. Tiene una plantilla yo creo que muy competitiva, un entrenador que le saca mucho rendimiento a un estilo que domina perfectamente, y que a la larga, durante la temporada, el Oviedo va a estar peleando pues por meterse en esos puestos de ascenso. No sé si será en playoff, en ascenso directo, pero como plantilla y club y en este caso entrenador, tiene todos los mimbres para poder estar entre los grandes equipos que estén peleando por el ascenso a Primera División. Yo espero un equipo muy competitivo por parte del Oviedo. Nosotros espero que aún más que ellos en ese aspecto. Un equipo que creo que le interesa que vaya pasando el tiempo, que esté el resultado igualado, que ocurran pocas cosas, por el planteamiento y por lo que he escuchado y por la forma de jugar de Álvaro, pues buscan solidez defensiva, crecer de atrás hacia adelante y aprovechar los momentos que tengan para hacernos daño. Nosotros, pues la propuesta es todo lo contrario, es intentar tener la iniciativa, crear ocasiones, el que nuestro juego ofensivo pues consiga superar a su planteamiento defensivo, y a raíz de ahí pues intentar que no nos hagan transiciones, dominar las segundas jugadas para que no se encuentren cómodos en el partido y lo lleven a su terreno.